Hola, amigas y amigos de La Encuesta es lo mío. Yo soy Ana Arroyo y en esta ocasión les tenemos un episodio de vital importancia para todas y todos los mexicanos que enfrentamos todos los días el reto de la seguridad de nuestro país. Y por ello nos acompaña el diputado Ulises Mejía Haro, quien es licenciado en Negocios Internacionales con especialidad en Mercadotecnia Internacional por la San Diego State University y maestro en Administración de Negocios por la University South of Carolina. Es doctor en Administración Pública por el Instituto Internacional de Derecho. Además, ha sido presidente municipal de Zacatecas de 2018-2021. Y bueno, es coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en 2023 y miembro de las comisiones aquí en la Cámara de Diputados de Seguridad Ciudadana, Energía y de la Comisión de Desarrollo, Conservación Rural, Agrícola y de Autosuficiencia Alimentaria. En el ámbito privado ha sido colaborador en las noticias y columnista en el periódico La Jornada en Zacatecas, así como director general del grupo AMEJ. AIMEJ. Te dije, lo dije bien, diputado, bienvenido. Sí. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias. Bienvenida aquí a esta su oficina. Saludar a todas y a todos su auditorio, su equipo, quien la acompaña y quedo a la orden. Gracias, diputado. Yo cuando vi tu currículum dije, qué hombre tan preparado, cuántos estudios. Y dije, va a ser una plática muy interesante, porque además tú eres miembro aquí en la Cámara de Diputados de la Comisión de Seguridad, de Energía, de Desarrollo Rural y Agrícola, ¿no? Entonces, primero que nada, queremos conocerte, diputado. Gracias por permitirnos platicar contigo. Me llama la atención porque sé que también eres empresario. ¿Cómo entraste al tema de la política? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Platícanos un poquito de ti. Bueno, primero decirle a su auditorio, su servidor Ulises Mejía Haro, orgullosamente zacatecano, 40 años de edad, padre de familia, felizmente casado. Durante muchos años me he dedicado al emprendimiento. Tengo negocios, sobre todo de giros restauranteros, gastronómicos, farmacéuticos, cafeterías. He creado los propios conceptos también de negocios, de esquemas de franquicia. Desde hace prácticamente 2 décadas he estado generando conferencias desde una asociación que tengo, se llama Yo Emprendo, donde impartimos charlas gratuitas a jóvenes, sobre todo estudiantes que desean convertir sus sueños en realidades. Hacemos este tipo de conferencias donde les damos el know-how muy básico del ABC de los negocios. De cómo hacer una empresa. Sí, de cómo iniciar, de cómo transformar, de cómo aterrizar esos sueños. Esas ideas de negocio pues en un proyecto, en un plan de negocios que al final se pueda convertir pues en el arranque de un autoempleo, en el arranque de un emprendimiento, siempre cuidando las cosas muy básicas. A veces queremos emprender y se nos cierran las puertas, nosotros mismos ponemos nuestras barreras porque creemos que no estamos capacitados, que eso no es para nosotros, y todo lo contrario, todos y todas pueden emprender, pero obviamente pues hay que hacer un plan de negocios, hay que obviar esa curva de aprendizaje y para ello son estas charlas que al menos pues tratamos de incentivar a la juventud. ¿Dónde las dan? ¿Allá en Zacatecas? En Zacatecas y también aquí en la Ciudad de México. Hemos estado desde el World Trade Center, en Siqueiros, en el Poliforum y también allá en Zacatecas, en las universidades, en colonias, donde tenga la oportunidad de que me inviten, con todo gusto voy y los apoyo. ¿Cómo inicié en la política? Sobre todo porque soy de los convencidos que no debes de permitir que terceras personas tomen decisiones por ti. O sea, hay que influir en la toma de decisiones. No hay que permitir que un tercero forje tu futuro y más que lo forje mal, pues, que no te tome en cuenta. Claro. Por ello la importancia de estar en la política. Y en la política no solamente es estar en cargos públicos o ser representante popular, sino es incidir en la toma de decisiones de cualquier trinchera, desde la organización, desde los medios de comunicación, desde las universidades, desde la representación popular, como son los cargos, desde cualquier trinchera siempre hay que estar incidiendo en la política para que la toma de decisiones, pues obviamente también involucre tu pensamiento, tu sentir y tu visión. Y participando. Claro, participando, eso es básico, que no tomen decisiones por ti, al menos que puedas tú influir en claro. Que las cosas, los sentimientos que hay de tu región, de tu comunidad, de tu colonia, de tu estado, pues sean tomadas en cuenta, ¿no? Y por ello decidí participar desde el 2018. Previo al 18 estaba trabajando en la iniciativa privada, continúo trabajando en la iniciativa privada, pero ahora ya con estas grandes responsabilidades que es pues representar al pueblo de México y en el caso muy específico al pueblo de Zacatecas. ¿Cómo fue, diputado, que dijiste, me voy a lanzar? Nos dices que en el 2018 empezaste, tienes poquito tiempo en la política.
y fuiste presidente municipal de Zacatecas de 2018 a 2021. ¿Cómo fue para ti decir, me voy a lanzar y aparte, pues a competir por la presidencia municipal de Zacatecas? ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito de la historia. Sí, fue un reto muy grande porque hablamos de una capital. En aquel entonces iniciaba el proyecto ya en los hechos de la transformación, de la cuarta transformación de la vida pública de este país, que encabezó en aquel momento nuestro expresidente López Obrador y ahora continúa atinadamente nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Primero porque salí alto en una encuesta que hicieron, había varias encuestas, tanto virtuales como telefónicas, cara a cara, y me colocaban siempre al frente. Entonces el partido Morena, que es el partido donde milito, me hace una invitación a participar a la contienda interna de Morena y logramos la unidad. Ni siquiera fue necesario el poder generar una encuesta interna, logramos la unidad. Fui el único registro que se hizo por parte todos estuvieron de acuerdo de Morena. Sí, todos estuvieron de acuerdo, al menos los de Morena, de que yo fuera su candidato y tendríamos que hacer lo propio con los partidos aliados, que en aquel entonces era Encuentro Solidario, lo que es hoy el PES, Encuentro Social, y también el Partido del Trabajo. Afortunadamente se logró también tejer la unidad y bueno, salimos fortalecidos. Yo creo que eso fue a raíz de que no estaba muy metido yo en la política, de que pude aglutinar muchos grupos. Eras un perfil nuevo. Un perfil nuevo, un perfil más fresco. Sí provengo de una familia que ha estado en la política. Mi padre en su momento pues fue inclusive hasta candidato a gobernador del estado de Zacatecas, ocupó varias responsabilidades. También eso me ayudó porque compartimos los mismos apellidos. Entonces a la hora de las encuestas, pues la gente quizá mejor no me ubicaba a mí, pero ubicaba la trayectoria de mi padre, o otros me ubicaban a mí por las conferencias, por los restaurantes, por el cara a cara que tenía constantemente en el sector empresarial. Y no inicié en el 2018, inicié ahí como reflector principal. Candidato. Pero atrás, pues de ese reflector, pues he estado desde hace prácticamente desde mis 15 y 16 años, ¿no? Muy joven. Haciendo política juvenil, teníamos una asociación que se llamaba Yo Joven, donde buscábamos que los jóvenes participaran en la política. Nuestro lema era que la capacidad no se mide por la edad. Ahora le aumentamos, la capacidad no se mide por la edad ni por el género. Entonces es parte de lo que se está ya tratando de posicionar para que pues tanto los jóvenes como los hombres podamos entender pues este esquema de las nuevas masculinidades, dejar atrás temas pues racistas, discriminatorios, acciones pues obviamente que violentan hacia las mujeres, ¿no? Entonces es fundamental que desde las primeras edades, de las primeras infancias, pues estemos educando y difundiendo, y es parte pues de lo que hemos hecho. Así es como inicié, con una invitación expresa del partido, logramos la unidad. Y ya una vez ganando la contienda, que fue un trabajo muy arduo, afortunadamente ganamos todas las casillas. Wow. Se ganó el 100% de las casillas, todas las acciones electorales. Fue un gran boom. Fue muy contundente el triunfo. Un contundente triunfo. Claro, pues estaba a la cabeza un gran líder, López Obrador, pero no fue así para muchos compañeros que inclusive participaron para diputados locales o diputados federales o senadores. Pues no fue el triunfo tan contundente como se vivió en el tema de la capital, y eso se lo tengo que agradecer al pueblo de Zacatecas y por supuesto a todo un gran equipo que me acompañó. Y estuviste 3 años de presidente municipal, Ulises. ¿Qué te hizo a ti siendo empresario, con esta visión empresarial que me imagino que has tenido desde toda tu vida, unirte al partido Morena? Me interesa tu punto de vista porque se ha dicho que si en el sexenio del presidente Andrés Manuel, la relación con los empresarios, que si era buena, que si no era buena, etcétera, y tú teniendo este perfil empresarial, ¿qué te hizo decidir, bueno, sí voy a ser político y además voy a ser político por Morena, ¿no? Siempre he sido una persona de izquierda progresista, de economía social, y creo y difundo el humanismo mexicano. Entonces el hecho de que el licenciado López Obrador haya sido una persona muy relevante para impulsar el humanismo mexicano. ¿Qué es esto del humanismo mexicano? Es ver las cosas posiblemente desde otro enfoque, es un pensamiento, es una nueva forma inclusive de hacer política, de generar vínculos tanto con la administración pública y la propia sociedad, desvincular el poder económico del poder político, porque no podemos tener esa unión. Por eso desde el esquema empresarial decidí participar en Morena, decidí participar en este partido, pues para ayudar a desvincularse. Obviamente que la política
pues no esté sometida al poder económico, ni tampoco el poder económico esté, pues obviamente sometido al tema de la política, sino que cada rubro, cada área, cada trinchera haga su trabajo con honestidad, que haga su trabajo con perseverancia. Y eso es lo que me motivó, el poder llevar, obviamente, esta economía social, que si bien como empresarios pues, buscamos las utilidades, las ganancias en las empresas, pero también buscamos que ese esfuerzo que se haga en tu trabajo, en tu empresa, pues genere bienestar. Claro. Puedes generar utilidades, pero ¿a costa de qué? De debilitar los derechos laborales, de perjudicar pues temas tan relevantes como el medio ambiente. Entonces hay que ser muy cuidadosos y en eso radica pues el pensamiento del humanismo mexicano, por el bien de todos, por los más desprotegidos, que tus acciones sociales se vean, no solamente generando pues temas de utilidades desde la iniciativa privada, sino pues generando bienestar, bienestar social, que es lo más relevante. Por eso me motivó. Yo sí coincido en que si le va bien al grueso de la gente, pues nos va a ir bien a los empresarios, a los comerciantes, a todos, pues es todo pues obviamente un esquema solidario donde tenemos que aportar cada quien desde su propia responsabilidad. Me encanta lo que dices porque además la presidenta acaba de anunciar un aumento de 12%, por ejemplo, el salario mínimo, ¿no? Como ejemplo de esto que estamos platicando. Y pues se oye muy bien, se oye muy bonito, eso queremos todos, ahora hay que verlo plasmado en la realidad y creo que sí se han dado pasos para verlo también en la realidad, sí. En este gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? ¿Cómo fue para ti ser presidente municipal 3 años de tu tierra, de la capital de Zacatecas? Te lo pregunto porque lo que vemos en las noticias de Zacatecas, pues es que tiene muchos problemas, sobre todo de seguridad, sí. Pero debe ser un reto muy grande, muy fuerte, tomar las riendas de la capital del estado y decir, yo lo voy a sacar adelante. ¿Qué fueron los retos más importantes y qué puedes decir antes, qué pasaba en Zacatecas antes de tu presidencia municipal, Ulises, si me permites hablar de tú? Sí, sí, adelante, adelante. ¿Y cómo dejaste a Zacatecas 3 años después de tú haber sido presidente municipal? Sobre todo en el tema de seguridad. Bueno, primero decirle que se trató de trabajar de manera unitaria, en unidad, se trató de trabajar convocando a todas las fuerzas políticas, no se buscó casera de brujas. A mí me había entregado pues la administración un gobierno priista de la licenciada Judith Guerrero. No emprendí una lucha en contra de ella, ni despidos masivos, no, todo lo contrario. A partir de aquí empezamos nosotros no vivimos en herencias malditas. Claro, no vamos a ser omisos sobre cualquier irregularidad del pasado, pero vamos a continuar hacia el futuro, pues, desde el presente, tejiendo, construyendo desde el presente. Entonces, creo que uno de los aciertos de todo mi equipo fue convocar a la unidad, a esa madurez política, no engancharse en temas del pasado, y pude hacer inclusive alianzas con priistas, con panistas, con perredistas, por supuesto, con los de el equipo, con Morena, para poder sacar adelante muchas de las necesidades que tenían aquel entonces Zacatecas. Entonces, ¿cuál fue la visión que pude dejar? Al menos en el tema administrativo, en el tema de la presidencia municipal, es de que sí se puede administrar con honestidad, que sí se puede administrar con eficiencia el recurso que es público, el erario, como se hace en una empresa, no es con grandes diferencias. En la empresa pues, se busca utilidades que generen bienestar y acá pues se busca que obviamente el recurso sea aplicado para que generemos ese bienestar, ¿no? Entonces, claro, al final de cuentas es un recurso que lo puedes aplicar en obras prioritarias, que se puede aplicar en temas relevantes. Y para ello, ¿qué hicimos? Fue una cercanía muy fuerte con el pueblo de Zacatecas, con la capital. Implementamos varios esquemas. El primero fue la audiencia pública. Cada martes fui el primer alcalde que dio ese programa y lamentablemente ya veo que ya desapareció, o veo que hacen como esfuerzos aislados algunos alcaldes y alcaldesas, pero nosotros dejamos ese programa de manera permanente. Cada martes, así estuviese lloviendo, estuviese la temperatura muy pues crítica, temas como hasta... decimos los mexicanos, llueve, trueno, relampaguea. Sí, llueve, trueno, relampaguea. Eran las audiencias públicas. Cada martes atendíamos cerca de, Ana, de 300 personas. Personalmente las recibía. Estaba como en una herradura, al centro su servidor, alrededor los funcionarios y en el medio pues toda la propia población. Les dábamos un boletito, iniciamos a las 9 de la mañana, nos íbamos hasta las 10, 11, 12 de la noche hasta que se atendía al último ciudadano que llegaba.
Y esas audiencias eran itinerantes, nos íbamos a las colonias, nos íbamos a las comunidades, a los mercados públicos, y eso no lo hacía una administración. De que saliera el presidente y generara una audiencia pública en un mercado público, en una plazuela, pues era poco, no digo que no se haya hecho antes en la historia, pero era no tan habitual en Zacatecas. Entonces se generó una relación muy cercana con la gente. Y ese semáforo, ese esquema me ayudó a generar un semáforo administrativo, como lo hacemos acá en las empresas. Puse un sistema de semáforo donde ubicaba por colores las solicitudes de la gente. Entonces llegaba la gente, me entregaba una solicitud. Si yo veía que se podía atender, entonces le poníamos color amarillo y estaba ya en tránsito. Si se resolvía por parte ya de todo mi equipo, ya le colocábamos el semáforo verde. Si no podíamos atenderla, pues le colocamos el semáforo negro y si tenía que ser gestionada por otra instancia, pues era el semáforo azul. Entonces era como nosotros lo trabajábamos. Entonces cada vez que yo llegaba a una audiencia pública, pues les pedía que me pasaran todos los amarillos, todos los rojos, todos los negros, porque seguramente la gente iba a regresar a tener una retroalimentación de su tema, ¿no? Claro. Y había cosas tan sencillas que se pueden recibir, que se pueden solucionar solamente con la voluntad. ¿Qué tipo de cosas les pide la gente en una audiencia? No, desde apoyo al mejoramiento de la vivienda, pavimentaciones de calles, ampliaciones eléctricas. Y ahí servicios básicos, que es prácticamente una de las facultades elementales de un ayuntamiento. Pero ¿qué hacíamos? También le pedíamos a la gente que se coordinara. Pongo un ejemplo, llegaba 2, 3 personas a pedir una pavimentación de una calle. Pues eso te lo piden todos, ¿verdad? Y ahora en esa colonia, pues no solamente se requería la pavimentación de esa calle, sino de muchas otras calles más. Entonces yo les decía, ¿por qué no regresan? Se organizan con los vecinos, armen sus comités de participación, prioricen, voy a estar 3 años, a lo mejor en este año pavimento esta calle, en el siguiente está otra, pero dígame cuál, ¿verdad? Y si no se organizan, pues nos vamos a pasar a otra colonia. Entonces la misma gente se empezó a coordinar, a organizar. Y a participar. A participar. E inclusive hicimos otros 2 programas que era tanta la participación de la gente, que fue las brigadas voluntarias de limpieza. Los domingos nos uníamos con toda la gente y nos íbamos a diferentes puntos que me decían en la audiencia pública, oiga, presidente, es que esa cancha está desatendida, está muy sucia, está llena de hierba, hay muchas casas abandonadas. Bueno, ¿y por qué no vamos todos el domingo? Y la limpiamos entre todos. Yo me llevo la pintura, me llevo parte de servicios públicos, de mi equipo, me llevo herramienta. Y lo más básico lo hacemos nosotros y lo más especializado que lo hagan los colaboradores. Entonces ya la gente andaba barriendo, andaba pintando, andaba deshiervando. Y eso le gustó mucho a la ciudadanía, a tal grado que nos hizo ir a otro programa en el cual ayudé mucho al tema de la percepción. Recuerdo que cuando recibí el ayuntamiento, la percepción de inseguridad estaba por encima de 92, 93%. Altísima. Era de las principales alta, ¿sí? del país. Del país. De hecho, estuvo inclusive siendo una de las principales, 1, 2, entre Zacatecas y Fresnillo, 2 de las ciudades importantes del estado, y la dejo en alrededor de 60. O sea, logramos disminuir bastante la percepción de inseguridad. Para disminuir esa percepción? Uno fue entender el tema de la seguridad, que es parte pues de lo que vamos a platicar, que es multifactorial. O sea, el tema de la seguridad se debe atender de diferentes frentes. En el tema de nuestro país, bueno, la doctora Claudia ha sido muy puntual, nuestra presidenta, en un esquema de cuadrantes, de atención a las causas, de también darle pues esa profesionalización, ese equipamiento, esas herramientas de contención pues a las corporaciones, la inteligencia, eso es básica, la inteligencia y la coordinación con todas las órdenes, instancias de gobierno e instituciones, ¿no? Entonces creo que cuando funciona ese cuadrante, pues se pueden dar más resultados. Pero hay otro elemento más, que es la vinculación bilateral, que lo dijo el otro día muy puntual nuestra presidenta. A ver, nosotros ponemos los muertos, ustedes mandan las armas, la droga pues al final de cuentas va para allá, va para el norte, ¿no? Entonces, sí, son los consumidores pues hay que hacer un acuerdo bilateral donde incluya esfuerzos desde Estados Unidos y esfuerzos desde nuestro país pues para el fortalecimiento de la seguridad. Por eso yo hablo de que es un tema multifactorial de muchos representantes con estas responsabilidades. Y en el tema de Zacatecas fue lo mismo. O sea, entendí que yo tenía que también, obviamente, atender la percepción de inseguridad. ¿Qué hice? ¿Por qué hablamos de percepción, diputado? O sea, porque
entiendo que es verdad que muchas veces nosotros en las encuestas decimos que una cosa es percepción, otra es realidad. Claro. Me imagino que por todo esto que vemos en las noticias, etcétera, hay una alta percepción que todos la tenemos incluso a nivel nacional. Me imagino viviendo en Zacatecas pues todavía más, de que Zacatecas es muy inseguro, por ejemplo. Y la realidad, o sea, entiendo que disminuyeron la percepción y la realidad también, la realidad de que se logró bajar el índice delictivo, por ejemplo, en el municipio o en el estado. Logramos, bueno, en mi caso, logramos vincularnos con todas las instituciones, entendiendo muy bien qué era la percepción, porque no debe estar tan desvinculada de la realidad. O sea, si te sientes inseguro es porque hay inseguridad. Claro. Pero necesitas, sin duda, dar a conocer los avances de seguridad, pero no con datos, sino con hechos. Es decir, la gente a veces tú le muestras, bajó el índice de homicidios, y la gente sigue sintiéndose insegura. Claro. Entonces, traté de hacerlo con hechos, obviamente con datos estadísticos y tener el sustento, pero más con realidades, con hechos. Y ahí emprendimos varios programas, por ejemplo, las marchas exploratorias por la seguridad. Hablo pues desde una responsabilidad de presidente municipal, ya pero es diferente. Es tu experiencia y es claro, muy importante. Ya es muy diferente como legislador, pero como presidente municipal, a ver, las marchas exploratorias por la seguridad. ¿Qué hacía este programa? Era identificar el por qué la gente se sentía insegura. O sea, lo que ustedes ponían en una gráfica, en unas encuestas, pues yo tenía que ir a campo a identificar el por qué esa persona dijo que se sentía insegura. Y no lo puedo hacer desde el escritorio, entonces teníamos que ir al lugar. Y era un programa que iniciaba a las 10 de la noche. Hablábamos a las colonias, a la gente que habitaba ahí en ese circuito, que íbamos a los lugares más inseguros de Zacatecas, a la colonia más insegura de Zacatecas, a las 10 de la noche. Llegaba, me recibía un grupo de personas y le dije, vamos a marchar. Llévenme donde más miedo tengan. Quiero ver por qué les da miedo ese lugar. Ya me llevaban y pues obviamente eran bocas de lobo. No había lámparas, había fallas también de limpieza, de recolección de basura, predios abandonados, casas abandonadas, que eran focos de infección, pero también focos de inseguridad, donde te decían, mire, ahí se meten y se drogan, esta tiendita pues también se presta a esto. Entonces ya en el tema de la cercanía marchando, te iban comentando varios temas que en algunos eran hasta muy básicos, pues el hecho de tener una lámpara, pues te brinda seguridad. Claro. El hecho de ir caminando de la central, de tu parada de autobús a la colonia, sean 3-4 cuadras, y no había lámparas, no porque, por una parte porque había deficiencia de los servicios públicos, pero también porque los propios maleantes las destruían, porque querían generar esos ecosistemas, esos lugares inseguros, propensos, para que la gente tenía que pasar ahí y que no hubiese nada. Entonces, claro. Nada de seguridad. ¿Qué hicimos? Pues se vinculó ese programa con el tema de las brigadas voluntarias de limpieza. Marchábamos los miércoles y los domingos, pues estábamos limpiando los lugares donde habíamos marchado, cerrando las casas abandonadas con tablas, poniendo más lámparas. Entonces, se generó una percepción de que las cosas iban cambiando. Y al ver a tu alcalde a las 10, 11, 12 de la noche caminando contigo, también digo, bueno, pues si él viene es porque pues hay cosas que se pueden solucionar, ¿no? Y porque le interesa solucionarlo. Porque le interesa solucionar. Y eso lo hicimos, Ana, todos los miércoles, a excepción pues del periodo de la pandemia, que fue un periodo muy duro que me tocó también lidiar. Pero logramos implementar ese programa. Entonces, toda la presidencia municipal funcionaba en el tema de las audiencias públicas, funcionaba en esos programas de las marchas exploratorias, y de ahí se desencadenó otro, que fue vecinos vigilantes. Empezamos a organizar las colonias, y quien tenía internet decía, a ver, yo te pago tu recibo de internet, pero déjame colgarme de tu red para instalar unas cámaras y bajarlas en las aplicaciones de la gente, y solamente van a ver ustedes la calle donde habitan, en el circuito cerrado de las cámaras de monitoreo. Y eso ayudó porque los organizábamos en grupos de WhatsApp, los vecinos que estaban en esa calle, la calle Hidalgo, por ejemplo, había 15 vecinos, los metíamos al WhatsApp, metíamos a un representante de tránsito, un representante de la fiscalía y un representante de la policía municipal, y hacíamos una capacitación muy puntual. A ver, cuando ustedes salgan de casa o vean un carro abandonado, un carro extraño o algún movimiento raro, escriban en el WhatsApp, tomen la fotografía del vehículo y digan, a ver, este vehículo es de alguien de ustedes, vecinos. Entonces puede resultar de que sea del hijo de uno de los vecinos. O de una visita. O el novio de la hija, o algo, pues. Pero si todos dijeran que no, entonces se prendió una alerta que era un código. Y ese código ya lo entendía
Primero, el representante del tránsito del estado, iba y verificaba los vehículos, llevaba la placa, de ahí se vinculaba a la fiscalía, se identificaba si tenía, pues a lo mejor algún reporte de robo ese vehículo, o si estuviese buscándose por algún tipo de acción ilícita que haya cometido. Entonces, si iba escalando, ha tardado que ya iba la policía. Entonces, la gente cuando tú salías... Soy muy eficiente eso. Sí, y no es un C5. Y soy ¿no? sencillo. Además. Era sencillo. Entonces, tú salías de tu casa, ibas al mandado, o bien estabas de vacaciones o estabas fuera en tu trabajo, te metías a tu calle y veías que todo estaba con normalidad. Veías si tu hijo ya había llegado, si tenía un coche. Entonces, había cosas que te ayudaban. Claro que era muy cerrado porque era única y exclusivamente para los vecinos. El vecino en la otra calle no podía ver lo de este vecino y tenía que haber un comité pues con esa capacitación, con esa inteligencia de las propias alertas para que obviamente fuera positivo y no se fuera a desvirtuar de que algún extraño ingresara al programa y que viera a qué horas llega y sale un vecino, ¿no? Entonces era gente, a lo mejor en ese ejemplo que te pongo en la calle Hidalgo de 15 vecinos, quizá había 25 vecinos, pero solamente buscamos esos 15 que lograron hacer el vínculo. Los otros era gente que no ubicábamos, o gente que rentaba, o gente que dijo, no quiero participar, porque yo no quiero que sepan a qué horas yo llego, a qué horas me voy, no quiero formar parte. Pues. Entonces, la Cámara se cuidaba, pues, que no tocara, pues, esa vivienda, ¿no? Claro. Eran los menos, pero la gran mayoría de la gente quiso participar. Y eso ayudó. En el programa de seguridad, pues, quieres participar. Claro, ¿no? Eso ayudó. Entonces, las marchas exploratorias, vecinos vigilantes, y pues Zacatecas Capital es una ciudad que enamora a propios visitantes, es una ciudad patrimonio mundial, claro, es hermosa. Sí. Entonces, generamos también la innovación en nuestros cuerpos policíacos. La gran mayoría, lamentablemente, tenía grado de escolaridad de secundaria. Hicimos un convenio con la Universidad Autónoma de Zacatecas para que tuvieran preparatoria. Yo partía de un esquema muy sencillo: para ser hay que parecer. Entonces, claro, pues para ser alguien que te respeten del cuerpo policíaco, pues hay que tener preparación, hay que tener equipamiento, hay que tener pues un buen ingreso, hasta inclusive en las patrullas. Pues si pides auxilio y la patrulla está peor que un vehículo ya prácticamente chatarra, entonces compramos más vehículos. Me acuerdo que les compré varios Chargers, esos carros, pues obviamente más vistosos, pero también generaban esa percepción de que las cosas están mejorando, que las cosas están cambiando. Compramos esos vehículos eléctricos y eso fue un tema que también muy exitoso, de los Renault de alas de gaviota, unos carritos muy chiquititos eléctricos. Los colocábamos afuera de Catedral, que es una de las joyas principales de nuestra ciudad. Y ese vehículo estaba afuera de la catedral. Eran filas, Ana, filas para tomarse una foto en el vehículo. Entonces subía la gente esa fotografía y te decía tres cosas. Uno, pues que estás en una ciudad segura, porque te estás tomando una fotografía con un vehículo innovador. Dos, pues que estás en una ciudad bonita, que también pues es amigable al medio ambiente por el tema del vehículo. Y tres, pues que hay turismo, pues, ¿no? Entonces la gente empezaba a subir a sus redes sociales esas fotografías por el simple hecho de estar en ese carrito pequeño. Pero la gente, sus amigos, sus seguidores, veían la ciudad que estaba hermosa, decía, está segura y mira este carrito. Entonces generabas esa percepción. Claro. Llevamos el Festival Internacional de Cine, muchas cosas más. Entonces fue multifactorial y un trabajo pues muy arduo que logramos disminuir la percepción de inseguridad y con ello también pues prevenir los delitos del fuero común. Entonces la percepción sí se convirtió en realidad, tarde que temprano. Y es verdad que yo creo que para los malandros, así lo voy a decir, que están viendo que hay atención, que hay programas, que hay inversión, que hay vehículos nuevos, que hay preparación, pues también lo piensas más. Porque si tú ves que está todo descuidado el municipio, el gobierno, el estado, pues claro, es hasta como una invitación, ¿no? Genera las condiciones. Claro, pero si ves que hay alguien, que es la presidencia municipal o el gobernador, en fin, que está poniendo atención en ese tema, ya te la piensas más. Claro. Y eso también es un tema de percepción, ¿no? Yo les decía que era importante tener las patrullas visibles, no tanto rondines que estuviesen dando vueltas, sino en puntos estratégicos y los colocábamos con los códigos prendidos, con las luces roja y azul prendidas siempre. Hacía yo trayectos hacia rutas y en esa ruta tenía que toparme siempre una patrulla. Por ejemplo, ¿cuáles eran las rutas? Pues el cajero más usado, el cajero bancario más usado, pues ahí debería estar una patrulla con los códigos prendidos. En los centros comerciales, en las tiendas de conveniencia, a la entrada y a la salida del centro histórico,
en las colonias más conflictivas donde estaban las paradas de autobuses. Entonces tú veías pues que a distancia que había códigos prendidos y bueno, no soy maleante, pero si alguien fuera maleante ve esos códigos, pues ¿qué dice? Pues aquí está seguro. No, y la ciudadanía también te sientes más seguro. Si yo robo o asalto con para quitarles una cartera o un robo a casa habitación, pues sé que hay patrullas, sé que hay vigilancia, sé que hay cámaras, sé que hay un monitoreo constante, sé que los vecinos están organizados porque colocábamos unos letreros donde decíamos que esta calle estaba monitoreada por los propios vecinos. Y eso ya existía en Estados Unidos. En gran parte de las colonias, los propios vecinos se vigilan. Inclusive se rotan por horarios para verificar pues alguna eventualidad extraña que se esté generando en su calle. Yo omití eso con las cámaras, le instalamos las cámaras. Allá no existe el tema de las cámaras, son vecinos organizados por horarios, donde a ti te toca estar al pendiente del frente de estas viviendas de 9 a 10 de la noche, por ejemplo, y así se van rotando. Está súper bien. Acá lo hicimos, pero con las cámaras. Nada más por último, para cerrar este capítulo muy ilustrativo, ¿cuál es el horario de un presidente municipal? No, pues no hay horario. ¿A qué hora entrabas y a qué hora salías de presidente municipal? No, la verdad, pues primero hay que entender que es una gran responsabilidad. No es un trabajo como tal donde tengas un horario de entrada y salida, es una responsabilidad. Yo lo veía como una responsabilidad porque si las cosas pasaban bien, pues tenían nombre y apellido. Si las cosas pues no pasaban o pasaban para mal, pues también tenían nombre y apellido. Y al final enorme. Es enorme porque está en juego también tu prestigio, tu moralidad. Por eso siempre se actuó con rectitud, con honestidad, de tiempo completo, de lunes a domingo. Yo trabajé de lunes a domingo, no hubo un solo día en que dije, pues hoy no voy a ir. El día 31 de diciembre, el día 1 de enero, me veían. Y desde muy temprano hasta muy noche, porque una gran responsabilidad. Y eso me dio la oportunidad de regresar a mi ciudad, regresar a Zacatecas, caminar por las calles y que digan, bueno, pues al menos este joven o esta persona hizo un esfuerzo, ¿verdad? O sea, no cambió todo lo que se requería, pero sabemos que es honesto. Si preguntan en Zacatecas, está mal que hable de mí, pero al menos lo que la gente detecta es alguien que pues se esforzó por sacar adelante a Zacatecas, alguien honesto, alguien que trató pues de atender a la ciudadanía por todos estos esquemas, porque me veían, pues nunca habían visto un presidente municipal, y menos en la calle a las 10 de la noche en tu colonia. Sí, por eso te lo pregunto, porque yo sé que a veces hay una percepción de la ciudadanía de que no hacen nada, negativa, y sí, hay gente que no lo hace, pero también conozco muchos presidentes municipales, gobernadores, diputados, etcétera, que la verdad yo lo que he visto, hablo por lo que me ha tocado ver, es que no trabajan todo el tiempo. Eso sí, ¿no? Porque incluso si tú eres el responsable de tu municipio y hay un evento de seguridad a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, el gobernador se entera, el presidente municipal se entera y todos están enterados, no es que estén dormidos y no sepan ni siquiera, ¿no? O sea, es un trabajo de todo el tiempo. Sí. Y yo creo que los ciudadanos lo vemos en base a resultados. Cuando tenemos un presidente municipal, un gobernador, un diputado, senador trabajando y los que luego ni siquiera los vemos, ¿no? No sabemos qué onda. Sí, pero todos estos programas, todos estos programas que me cuentas, digo, pues eso implica mucho trabajo. No es fácil organizar a tanta gente, estar pendiente, idear qué programas funcionan, cuáles no, en fin. Y lo que escucho, pues es que eso te dio muchísima experiencia también en el ámbito de seguridad. Y ahora en la Cámara de Diputados estás en la Comisión de Seguridad. ¿Cómo se ve el tema de seguridad ahora, ya no como un ejecutivo en la presidencia municipal o un gobierno, sino en la Cámara de Diputados? ¿Qué es lo que hacen los diputados en la Comisión de Seguridad? Es importante lo que usted plantea porque la gente debe entender cuál es la función de uno y otro. En ocasiones hay confusión en lo que hace un diputado federal y lo que hace un senador, por ejemplo, y lo que hace un presidente municipal, porque nos ven como autoridades a todos, nos ven como representantes y por tal obligados y obviamente con esta responsabilidad de resolver muchos temas que en ocasiones ni siquiera están en tu ámbito, ¿verdad? Si no es que no lo quieres resolver, es que tal vez no puedes. Ya no están. Entonces yo he tratado de explicar, afortunadamente con las asambleas informativas, yo regreso cada fin de semana a todo el estado de Zacatecas a estar recorriendo, informando de nuestro trabajo. Pero ahora, ¿por qué decidí estar en la Comisión de Seguridad Ciudadana? Soy secretario de esa comisión. Porque también tenemos de conocer el andamiaje jurídico atrás de todas estas acciones. Y por qué en ocasiones algunas acciones no funcionan. Porque les falta ese andamiaje jurídico. Pongo el ejemplo muy puntual de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una de las corporaciones más acreditadas en el país. 7 de cada 10 mexicanos, pues, dicen confiar en la Guardia Nacional.
porque por su formación, por su disciplina, por los menos grados de deshonestidad que hay ahí o menos temas que se han encontrado, pero la gente confía. Lamentablemente, por la corporación, que es una corporación de policía civil, no estaba dotada como tal. Entonces tuvimos que hacer estos pues reformas a la Constitución, uno para pasarla a la Sedena, no para militarizar al pueblo, sino pasarla a la Sedena para que fuese una sola estrategia, que no hubiese 4 o 5 estrategias. Darle una sola estrategia, generar ese andamiaje jurídico para dotarle de más atribuciones. Se le dotó ya a la Guardia Nacional inclusive la atribución de coordinarse con ministerios públicos. Tiene ya a grandes rasgos para su auditorio, pues la responsabilidad de ser hasta el primer respondiente. Entonces pasa un tema ahí en la casa, ya puede llegar la Guardia Nacional. Pasa un tema en la calle, que un borracho está molestando o alguien que está infringiendo, haciendo una falta hasta de orinarse en la vía pública, y ya la Guardia Nacional puede actuar. Antes no se podía. Antes no se podía porque su facultad era otra. Okay. Era otra. Entonces la gente empezó a decir, bueno, pero ¿por qué no ayudan? Si está pasando eso, ¿por qué no entran? Porque no estaba facultada, no tenía ese andamiaje jurídico. Ahora ya lo tiene más presupuesto, tiene una sola estrategia y se está fortaleciendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Te voy a decir, diputado, como diríamos allá afuera en la calle, ¿y eso a mí de qué me sirve? ¿No? Ya nos está diciendo un poquito de que pueden actuar. Y te lo digo en pos de porque tenemos a veces una imagen negativa de que por qué el ejército ahora va a estar en las calles y a la Guardia Nacional se le ve como parte de ese ejército. ¿Qué le dirías a esas personas que en algún momento, yo me incluyo, he pensado eso y que he escuchado esos comentarios también? Pues que estamos obviamente fortaleciendo una de las corporaciones con mayor credibilidad. Cuando están las encuestas del INEGI y preguntan sobre qué corporación o qué representante de seguridad confía usted más, siempre el ejército, las Fuerzas Armadas están al tope, siempre están. La Marina, ¿no? Y la Marina siempre son las mejores calificadas. Entonces, ¿por qué no emplear ese conocimiento, esa lealtad que tienen hacia su patria, esa disciplina que les da la formación militar en acciones civiles? Es la gran diferencia. Son policías, sí, que vienen con formación militar, pero con acciones civiles. Estamos hablando que es una policía civil, no es una policía militar. No estamos haciendo acciones militares en las calles. Y también hay mucha incongruencia, y lo digo con mucho respeto, porque a veces aquellos que hablan en la tribuna, aquí mis compañeros legisladoras y legisladores, que suben, así se está militarizando el país, cómo es posible que los militares anden en las calles, pero cuando tienen ellos un problema, cuando tienen que les secuestraron a alguien, o que se ven amenazados, a los primeros que les llaman son a los militares. Entonces hay una incongruencia por parte de sus políticos. Y también es un tema que puede ser mucho de percepción. Así es. No tenemos la percepción de que el ejército no lo hace bien en las calles y que la Guardia Nacional es igual al ejército y que si ahora la Guardia Nacional y el ejército ya no hacen labores como policíacas como estábamos acostumbrados, entonces es una percepción de inseguridad por todo, porque también si se queda la policía municipal, también desconfiamos de la policía municipal. No, pero es parte también del apoyo. O sea, no se trata solamente de fortalecer la Guardia Nacional, sino la corporación al día de hoy más grande que existe. Son más de 120,000 elementos, 240 cuarteles en todo el país. Es la corporación más capacitada. Entonces, ¿por qué no hacer uso de esa corporación con esa fuerza para que salga a hacer acciones civiles? Por supuesto que hay que ir trabajando paulatinamente en fortalecer pues, la prevención del delito con nuestras policías municipales, las policías estatales, metropolitanas, también la coordinación con las fiscalías. Y eso es porque usted me preguntó, ¿y eso para qué nos sirve? ¿Con qué lo comemos? ¿No? Como decimos por ahí, pues le estamos dando ahora ya a una corporación todas las herramientas para que no esté limitada en su actuar, de que sea pues una corporación que pueda generar prevención del delito, pero también una actuación inmediata ante una eventualidad. O sea, ya no solamente es de contención, como anteriormente se daba mucho, pura contención. Ahora ya es inteligencia, coordinación, investigación y prevención. Nuestro enfoque es más que todo es preventivo. Lo que está generando este gobierno. La visión de la presidenta. La visión de la presidenta es la prevención, no solamente en el tema de seguridad, también en el tema de salud, por ejemplo. Claro. Pues su esquema de ella es no saturar hospitales. Su esquema es, pues, prevenir enfermedades. ¿Y cómo se pueden prevenir enfermedades? Pues con estos programas que está sacando de médico en tu casa, salud casa por casa, de estar identificando
pues los grupos más vulnerables a las enfermedades, como los adultos mayores, con prescripciones médicas oportunas. Entonces, hay todo un esquema preventivo. No olviden que ella, pues, es la primera mujer presidenta de este país, pero también la primera mujer científica que es presidenta de este país. Entonces, le gusta mucho la estadística, método de investigación, la toma de decisiones en función, obviamente. Fundamentadas, ¿no? Así son evidencias, pues, y eso disminuye un poco el grado de equivocarse. No digo que estemos, pues, obviamente inmersos a un tema exento de equivocaciones, ¿no? Es ser humano también, como todos y todas, pero vamos avanzando. Y el hecho que haya llegado ahí Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, pues habla su carta de presentación por él mismo. Pues él ya estuvo al frente de una responsabilidad aquí en la Ciudad de México. La Ciudad de México. Y pues yo como foráneo, como persona que viene eventualmente a la Ciudad de México, pues ya la percepción, y no sé si la realidad, pero creo que también ha cambiado de lo que era la Ciudad de México hace 30 años, 20 años a la que vivimos hoy en día. Bueno, ahora, diputado, decimos que la Ciudad de México es más segura que muchos estados de la República. Cuando yo era chica era al revés, ¿no? Decíamos, qué miedo ir a la Ciudad de México. Así es. Y ahora es al revés. O sea, la seguridad de México, efectivamente tenemos la percepción de que es un lugar seguro. Es un lugar seguro, pero porque ya lo es, no nomás se quedó ya en la percepción. Pues hay estos sendos, estos pabellones o senderos de seguridad que echó a andar la presidenta. Senderos seguros se llaman. Senderos en la seguros, delegación sí. de Iztapalapa. En varios lugares, los senderos seguros, que son estos lugares donde pues hay alarmas, hay cámaras, hay internet. Súper iluminados. Y hay iluminación. Pues eso obviamente es una acción preventiva hacia la inseguridad, porque lugares pues con mayor iluminación, inclusive hasta los baches. Si atiendes a los baches, yo lo decía como presidente municipal, dije, a ver, ¿y un bache en qué me ayuda? ¿Sea inseguro o no sea inseguro? Dije, claro que ayuda, porque transitas una calle rehabilitada, sin baches, también ayuda a la seguridad, porque una ponchada, imagínate. Te tienes que parar Te ahí. tienes que parar ahí, claro. O disminuyes tu velocidad y en eso pueden llegar algunos maleantes. Entonces, calles bien atendidas, bien limpias, bien iluminadas, sin baches, pues también abonan a la seguridad. Entonces, son varios temas. Por eso decidí entrar a esta comisión para conocer, dotar y aportar desde mi enfoque también como... ¿Y tu experiencia? Como experiencia, no solamente en el tema municipal como presidente, sino también como pequeño empresario. También los empresarios pues queremos esa seguridad. En mi caso, pues en mi caso como pequeño empresario de la ciudad de Zacatecas, en la zona metropolitana, pues obviamente un conato de violencia, pues te tumba el turismo, el negocio, un conato de inseguridad, que una balacera, que un robo, algo que suceda, pues la gente no sale, sobre todo en estos sectores que son muy vulnerables ante estas eventualidades, que es el tema del sector gastronómico, restaurantero, turístico, pues la gente va cuando se siente segura, ¿verdad? Claro. Si hay un conato de violencia en la mañana, pues obviamente no va a ir a salir a comer. Y los pequeños empresarios, pues, ¿qué tenemos? Pues haya o no haya clientes, pues se está pagando renta, estamos pagando sueldos, estamos pagando los gastos operativos, los gastos administrativos, tenemos que tener siempre todo habilitado por si llega o no llega un cliente. Claro. Entonces, sí es complicado. Entonces, llevar esa visión también a Morena, llevar esa visión también a estas comisiones ayuda, una visión de pequeño empresario, de emprendedurismo, para que podamos crear acciones en beneficio también de la sociedad, también de nuestros colaboradores, también de los trabajadores, pero también de quien los emplea, que son las pequeñas MIPYMES, ¿no? Que prácticamente 9 de cada 10, así es, ¿no? 9 de cada 10 empleos lo genera la MIPYME. Me llamó mucho la atención, diputado, que uno de los delitos principales en el 2023, reportado México con más de 284,000 casos, es el delito de violencia intrafamiliar. Y bueno, esto ahorita que te escuchaba que decías, es que es un tema multifactorial, por supuesto que sí, pero si tenemos un México violento en la familia, eso nos explica muchas cosas, por qué México también es violento hacia el exterior. Ustedes ven, ahorita que hablabas también de que la presidenta tiene una visión también mucho de prevención del delito, no solamente de punitivo, etcétera. ¿Toman en cuenta cuando platican en la Cámara de Diputados, cuando discuten las leyes, etcétera, este tema que me parece como muy sensible, porque es muy triste pensar que la mayor violencia que se vive en México es adentro de las familias y de las casas? ¿Y cómo se ve esto desde la Comisión de Seguridad, desde la Cámara de Diputados? ¿Lo trabajan transversalmente con el DIF o con otras instituciones que ven bienestar social? ¿O cómo es? Primero, pues hay que entender el origen, regresar a la esencia, el origen que detona la inseguridad o actos violentos o la violencia en los hogares, ¿no?
¿Qué es lo que detona a lo que se ha investigado, a lo que hemos estado nosotros atentos? Uno, pues tiene que ver con muchos temas económicos, que no tienes acceso a un empleo digno, que no te alcanza, y eso te genera estrés, te genera malestar y pues lamentablemente pues genera violencia entre la familia, ¿no? Entre la esposa, entre el esposo. También que se ha visto que no tienes el acceso como tú quisieras de generar bienestar o de darle bienestar a tu familia porque no tienes una vivienda digna, porque no te alcanza para un crédito. Entonces, esos temas sin duda generan esa violencia. Y yo lo sé porque cuando fui alcalde generamos la unidad de seguridad, que fue una patrulla morada de perspectiva de género, y hacía estas investigaciones. Entonces nos dábamos cuenta que gran parte de lo que originaba la violencia o que convertía en el agresor, pues es esto, temas económicos, temas de que no se desesperan por no generar un bienestar en los hogares. Y ahora lo vemos con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que está atendiendo este tema. Uno, pues obviamente el tema de la construcción de 1 millón de viviendas, pues eso va a ser fundamental, el generar un apoyo a los grupos más vulnerables para que puedan tener una vivienda digna. Su casa, pues eso da bienestar, da tranquilidad, baja los niveles de estrés, porque no estás preocupado que si te van a echar de esa casa que estás rentando, claro, o ese crédito impagable que ya cada vez si no que... tienes para comer, o para darle comer a tus hijos. Sí, pues eso es algo esencial básico, pues la vivienda, la alimentación, el vestir, entonces tenemos que garantizarlo. Y el hecho que la doctora Claudia haya implementado este programa, que va a estar ya en ejecución el próximo año, aunado a las becas, que se va a tener las becas para empezar, que no haya esa problemática económica en las familias más vulnerables de llevar a sus hijos a las escuelas, la construcción de las preparatorias al mismo número de las secundarias, pues parte de una lógica que nosotros decimos, pues es básica, pero no, porque no la atendían. O sea, debe haber el mismo número de primarias, al mismo número de secundarias y de preparatorias, porque claro, si ingresan a la primaria 100 jóvenes, pero no 100 niños, y salen esos 100 niños, pero se encuentran que nomás hay una secundaria, pues de entrada hay una deserción de la mitad o más, ¿no? Y no se diga cuando vas a la preparatoria que ya ni siquiera hay. Oye, diputado, como en la UNAM, ¿no? Que a mí me impresiona. Nosotros hicimos una encuesta que a mí la verdad me conmueve mucho que de este tema de los rechazados de la UNAM, que tienes promedio 93 y después no hay lugar para ti, ¿no? Tienes promedio 95 y no hay lugar en muchas carreras para ti. Entonces, sí es un tema de que la UNAM también tiene toda la vida. Sí, ¿no? Y no tenemos más universidades como la UNAM, ¿no? Y todas las universidades se ven también esas dificultades por el tema de la infraestructura también que tienen, difícilmente le pueden dar acceso a todas y a todas. Claro. Pero por eso el decreto que acaba de sacar la doctora Claudia de crear más universidades, que sean la Rosario Castellanos una universidad también nacional, el incremento de becas en las universidades, eso es importante. Y aquel joven, como usted lo comenta, que no pudo estudiar, ingresar a la UNAM, pues no hay que llevarlo a las calles. Está el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya lo votamos, que esté dentro de la Constitución, ya no como un programa, sino como un derecho. O sea, aquel joven que no pudo estudiar el primer año porque no lo admitieron, porque no había cupo, o por un tema económico, pues no hay que dejarlo que sea presa fácil del crimen organizado, de la delincuencia o de las adicciones. Entonces hay que cuidarlo durante un año, dándole pues estas mensualidades, para que pueda seguir aprendiendo alguna herramienta que le va a ayudar a insertarse de una mejor manera en el mercado laboral. ¿Todos los jóvenes son candidatos a estas becas? Todos los jóvenes de 18 a 21 años de edad que no estén estudiando por cualquier razón, no porque sean flojos, porque también lo hacen ver así algunos grupos parlamentarios o algunos grupos políticos. Este caso del joven que fue rechazado de la UNAM, pues no es flojo, sino es que no lo aceptaron. Sí. Aunque ya es inteligente, tiene 95 promedio. Es que no hay lugar. No hay lugar. Todos los jóvenes que no estén estudiando, es decir, que no estén dados de alta en una matrícula escolar y que no estén dados de alta en el Seguro Social o en el ISSSTE, es decir, que no estén cotizando, que no estén trabajando. Todos ellos que no estén trabajando ni estén estudiando van a poder aplicar, que de hecho ya se abrió a partir del 1 de diciembre pues la convocatoria. Son todos los jóvenes del país de entre 18 a 29 años de edad y van a tener el equivalente a un salario mínimo, ¿no? Ok. Ahorita que te estaba escuchando, diputado, dije esto que también todos decimos, ¿cómo va a alcanzar para tanto programa social? ¿Hay dinero que alcance para todos estos apoyos? O sea, indiscutiblemente son apoyos que antes no se daban, no se dieron por mucho tiempo, se necesitan. Estoy entendiendo en esta plática que también son parte de este esfuerzo por
tener esta prevención del delito más que atacar ya los hechos. Y yo creo que la cultura de prevención en todo, como tú nos decías hace rato, Claro, en la salud, en la seguridad, en la economía, en todo, es la mejor. así es. ¿Y cómo se va a sustentar? Porque me parece todo muy bien, solamente que he escuchado a muchos analistas que les preocupa este tema de que no entremos en inflación, etcétera, que se sustenten realmente bien los programas sociales para que Claro. duren y después no sea algo que más que ayudar nos perjudique, por ejemplo, económicamente. ¿Está ya analizado esto que ya se tienen los recursos para que se puedan, podamos tener estos programas sin afectación económica? Así es. Primero, pues comentarle a usted y a todo su auditorio que los recursos siempre han existido. Nada más que estaban asignados a otras prioridades de otros gobiernos, ¿no? Por ejemplo, había prioridades de sexenios anteriores que aplicaban ese recurso a otras acciones. Ahora, ¿qué estamos haciendo en este gobierno? ¿Qué veo yo que están haciendo en este gobierno? Uno, hay un combate a la corrupción muy duro. Quizá no lo suficiente para erradicarla de raíz, pero creo que hay un avance. Hay un combate también a la condonación de impuestos. Más de 300,000 millones de pesos se condonaban simplemente porque el presidente de este país, con una palomita, una firma, grandes consorcios, dejaban de pagar impuestos. Entonces, todo ese dinero, pues, no llegaba a las arcas, no llegaba a los ingresos de un país, ¿no? También estamos combatiendo los excesos. Hablo, por ejemplo, de la reforma del Poder Judicial de la Federación. En este poder, que digo, de entrada, es un poder noble, desde mi punto de vista, donde el 80% de los juzgadores, desde mi punto de vista, han hecho bien sus cosas, sus tareas, pero lamentablemente ese 20% echó a perder la tarea noble, honesta, responsable de la mayoría de los juzgadores, a tal grado que se fueron con los excesos, que ganaban 2 o 3 veces más que un presidente de este país, que en este caso la presidenta, que tenían excesos exuberantes como 3,000 pesos diarios para que consuman para alimentación en los días hábiles, 1,000 pesos diarios de gasolina, 500 pesos por día para si se enferman comprar medicamentos, y si no se enferman de todos modos se los daban. El haber de retiro incluía hasta prima vacacional. Eso lo quisiéramos ver pues con cualquier mortal que nos pensionamos, a ver si dan primas vacacionales, a ver a un trabajador del Poder Judicial de la Federación, a ver si les pagan sus horas extras, si los mandan con viáticos a sus acciones como actuario. Eso no lo vemos. Entonces había bastantes excesos. No digo que solamente en ese poder. En el legislativo estamos haciendo lo propio. También ya se eliminaron muchos excesos que otras legislaturas tenían, inclusive hasta fondos para decidir a dónde se aplicaba el recurso. Le daban por diputado federal, no en los hechos, pero sí bueno, no de manera institucional, pero sí en los hechos, hasta bolsas de 20 millones, para que cada diputado Wow. regresara a su estado y dijera, pues quiero esta presa, quiero esta carretera, quiero esta avenida, y bueno, no es tu facultad, pues eso es el Poder Ejecutivo. ¿Qué hacía? Pues vicios, de que quieres estos 5 millones, pues dame el diezmo, dame el 15%, dame el 20%. Entonces, todo el recurso se mal utilizaba, se mal empleaba. Entonces, ya se generó un ejemplo con el presidente López Obrador. Se dijo cuando él llegó a jefe de gobierno que iba a ser imposible, lo logró y no causó ninguna inflación. Se dijo cuando llegó de presidente de este país que iba a ser imposible darle una pensión universal a todos los adultos de 65 años y más. Se logró y no logró ninguna inflación, no hubo ningún impacto. Son muchos de los mitos y de las falsas narrativas. Hay un libro, por cierto, de Viri Ríos que te presenta toda esta narrativa del pasado y empieza a desmitificar todas estas falsas realidades. En que si suben los impuestos van a quebrar las empresas, que si subes el salario mínimo van a quebrar las empresas porque no va a haber cómo pagarles o se va a impactar en el precio de los servicios, del menú, de las ventas que haces, ¿no? Entonces hay una serie de mitos que se arraigaron en nuestro pensamiento como Sí. mexicanos y que al día de hoy el 80% todavía de los mexicanos creen esos mitos, o sea, lo vemos como una realidad. Y no es una realidad, es una falsedad el tema. Entonces, no se vincula con el impacto inflacionario. Entonces, ¿de dónde va a salir estos recursos? Pues de tener administraciones más eficientes, la duplicidad que hacían los órganos autónomos, mucha duplicidad de funciones, entonces hacerlos más eficientes. En ningún momento estamos eliminando los objetivos o la responsabilidad de estos organismos autónomos, sino ahora los estamos, pues, simplificando. Que no haya 3 personas que hagan lo mismo, que haya una que haga lo que hacían las otras 3 personas. Entonces, para que no haya 3 sueldos, para que no haya 3 burocracias, no haya 3 oficinas, pues si es necesario, pues que haya una con un gran equipo para que haga ese trabajo. Entonces, la simplificación.
la digitalización de todos los trámites, elimina pues el grado de la burocracia, la simplificación también de los trámites, hacerlos más simples, más sencillos, digitales, accesibles. Eso va a aumentar inclusive la recaudación. Entonces, combatiendo la corrupción, combatiendo los excesos, combatiendo la impunidad, las condonaciones y haciendo más eficiente el gobierno, haciendo más fácil la declaración de impuestos, el pago de tus impuestos. Creo que eso va a ayudar bastante y como ejemplo lo que logró el presidente López Obrador, pues cerca de 2 billones de pesos, imagínate, 2 billones se lograron ahorrar simplemente con estas acciones. De ahí salió para esto y para muchas otras obras más, que no solamente son programas sociales que se hicieron, sino se construyó el Tren Maya, se construyó la primera refinería que teníamos 4 décadas que no se construía una, se logró nada más echar a andar ahí una barda, pero no, se construyeron aeropuertos, infraestructura carretera, presas, hospitales, los programas sociales, y ahora con la doctora Claudia, pues vemos cómo ella trae, nuestra presidenta, el Plan Nacional Hídrico, donde está el saneamiento de los ríos, la construcción de megapresas, en el caso de Zacatecas, va a construir una presa, se llama Milpillas, es un proyecto muy importante que va a dotar de agua potable a cerca de una tercera parte de la población del estado. Y no solamente dota de agua potable, sino genera, esa es la visión que a veces nos motiva el seguir impulsando la transformación, no solamente te va a dar la alternativa de proveerle de agua potable a las zonas urbanas y rurales, sino que también dejamos de sobreexplotar nuestros pozos de consumo de agua potable y agrícola, elevando, recargando nuestros mantos acuíferos, porque hoy en día están sobreexplotados porque se le extrae más agua de la que se le inyecta, porque cada día llueve menos y la demanda de agua es más. Entonces, los niveles de los mantos acuíferos pues, se están abatiendo, se están disminuyendo. Entonces, la doctora en esa visión, pues construíamos una presa para la cosecha de agua pluvial, que al final de cuentas se está desperdiciando, se nos está yendo a los mares. ¿Por qué no la almacenamos, la dotamos al área urbana y con eso es una alternativa para dejar de sobreexplotar nuestros pozos, nuestros acuíferos y con ello, pues que se recarguen? Entonces es una visión también multifactorial. ¿Qué le agregué yo y qué es lo que sugiero yo como diputado? Pues que ayudemos también a los presidentes municipales a que sustituyan paulatinamente sus tuberías. Si no es agua que nos va a llegar, se nos va a ir el 30% en tuberías hay muchas viejas, fugas, ¿no? Hay muchas fugas. Entonces, visiones complementarias, el poder echar a andar el agua de transferencia para el tema agrícola, es decir, que los riegos se hagan no con agua potable, sino se hagan con agua de reuso, el implementar el tinaco gris en nuestras casas, cuando te lavas los dientes, lavas las manos, te aseas, pues que no se vaya directamente al drenaje, se vaya ese tinaco gris y el momento que uno vaya al sanitario, la descarga sanitaria sea de ese tinaco gris y no del tinaco negro, rotoplas o agua potable que tenemos, ¿no? Entonces son temas que he tratado de complementar para que sean proyectos integrales, que no son de origen, pero que podemos ya hacer que participe también los diferentes órdenes de gobierno. Pues por eso hay un gobernador, una gobernadora, un estado, y hay alcaldesas y alcaldes que se metan y que no solamente vean pues el esfuerzo de la presidenta de este país y estén solicitando más acciones para sus entidades, cuando ellos también pueden formar parte de este esfuerzo. Muchas gracias por esta plática tan interesante. Gracias. Gracias, amigos y amigas de La Encuesta es lo mío. Yo soy Ana Arroyo. Es un gusto tenerlos aquí como cada semana y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Bye bye.